Vamos a aplaudirle fuerte a Jesús. ¡Aleluya! Damos gloria a ti, Rey. Vamos a aplaudirle con gritos de alabanza, con exaltación, con gloria a Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios habita en la alabanza de su pueblo. A ti sea la gloria, Dios. Amén. 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 ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno. Toma tu lugar, por favor. Y mientras tomas tu lugar, saluda a quien esté cerca de ti. Dale la bienvenida. Dile qué bueno que estás aquí. Qué gozo, qué alegría. Vamos a dar tiempo que los que están también de pie puedan encontrar un lugar y tomar un lugar. Es un gozo estar hoy aquí. David decía, yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. ¿Y cuántos dijeron esta mañana, vamos a la casa de Dios? ¿Verdad? Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, pero también vamos a escuchar el mensaje y lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Y cantábamos ahorita, que ruja el león. Que ruja el león. Y sabes, Él ruge a través de su palabra. Su palabra es un rugido en nuestros corazones. Es un rugido que transforma nuestras vidas, que transforma nuestros corazones, que nos revela la voluntad de Dios, que nos da entendimiento de lo que Dios quiere en nuestras vidas, en nuestras familias. Así que ¿cuántos están listos para recibir el mensaje de la palabra de Dios? Dile al que está a tu lado, no me distraigas porque vamos a poner atención. Y es un gusto y es un honor para nosotros contar hoy con la visita del pastor Arturo, de su esposa Elisa, que están aquí para ministrar la palabra de Dios. Y él es un pastor en la ciudad de Córdoba, es un pastor de Ministerios Fuentes, pero él está ministrando allá en Fuentes, Córdoba. Y qué gusto que esté hoy aquí visitándonos. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por la vida del pastor? Pastor. Muchas gracias. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo poder estar en una congregación donde no se extraña nada de donde vienes. El gozo, el ánimo, la disposición, es maravilloso, ¿verdad? Poder entender cómo nos hermana la sangre de Cristo a cada uno de nosotros. Decía alguien, si estamos lavados por la misma sangre, mi hermano eres. Sí, entonces es maravilloso ver cómo nos hermana el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cómo nos vuelve hermanos y cómo no nos sentimos extraños. Ya decía el pastor, vengo de la ciudad de Córdoba, me acompaña mi esposa, estamos pastoreando allá, y cuando lleven gusto serán bien recibidos. Será un placer poder atender y recibir a cualquiera de ustedes por allá. Pueden contar con eso. Bueno, quiero hablarte algo con respecto a la familia, con respecto a familia. Sabes, hoy en día el concepto de familia ha sufrido una distorsión total, completa. Y hay muchos conceptos hoy en día. Si tú te das a la tarea de buscar qué es la familia, te vas a encontrar que hoy en día cada grupo, cada país, cada minoría tiene su propio concepto de la familia. Y lo lamentable de esta situación es que ninguno de esos conceptos tiene o está hecho a la luz de la palabra de Dios, ninguno de ellos. Todos son pensamientos de hombre, son ideas de hombre, son lo que en el momento está sucediendo y en base a eso se toma un concepto para definir una familia. Cualquier intento que se haga por definir una familia que no esté a la luz de la palabra es un completo error. ¿Cuántos sabemos eso? Es un completo error. Sí, no deja de ser un intento fallido por conceptualizar o por definir algo tan importante como es la familia. Y hoy en día tenemos ese reto como creyentes
ese reto como cristianos, ¿verdad? Como conocedores de la palabra, de definir nuestra familia únicamente a la luz de la palabra. Si mi familia no está definida y los conceptos y los roles de cada uno de los miembros de la familia no está direccionado y no está iluminado por la palabra de Dios, es un intento fallido de formar una familia. Cada uno de nosotros tiene un rol, un lugar específico en el que funciona en esa familia. Los padres, hablando de los tutores, y el esposo, la esposa conforman esta parte de los padres, la dirección. Los hijos, ¿verdad? Cada uno con su rol. Y yo creo que la Biblia nos enseña más allá todavía, ¿sí? Como cada miembro de la familia. En una ocasión, mi madre se molestaba con mi hermana y le decía, es que tu hermana le habla muy fuerte a Yared, dice, o sea, a su nieto. Dice, y yo no le hablo así, le digo, es que hay una diferencia enorme, le digo. Ella es mamá y usted es abuela, le digo, hay una diferencia enorme. Sí, hay una diferencia tremenda. Usted no es mamá, usted es abuela. Y usted en ese papel está hecho para eso. Dice la palabra, me sorprende la palabra, porque dice que la corona de los viejos son los nietos. Y yo le decía a mis hijos, ¿sabes dónde me voy a dar cuenta si hice una buena labor contigo? Cuando te vea yo educar a tus hijos. Cuando yo te vea a ti educar a tus hijos, o sea, mis nietos, ahí me voy a dar cuenta si es que hice un buen trabajo contigo. Porque dice uno de mis hijos, el que se acaba de casar, ¿sí? Dice, ¿por qué? Le digo, porque la Biblia dice que mi corona van a ser mis nietos. Tiene mi primera, porque espero tener 8 días de nacida, mi bebé, y yo espero que mi hijo haga un buen trabajo con ella. Espero que haga un buen trabajo, porque la Biblia me enseña, ¿verdad? Sí, que es ahí donde yo voy a darme cuenta si hice bien mi labor como padre, si hicimos bien nuestra labor como padres. No en este momento, sino cuando mis hijos formen familias. Y yo te podría hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan ocupado estás tú? ¿Qué tan ocupado estoy yo en formar a mis hijos para que sean capaces de sostener una familia? Yo creo que ese es uno de los puntos muy, muy importantes. Darle a mis hijos las herramientas espirituales principalmente, sobre todas espirituales, para que ellos tengan la capacidad en el futuro de formar familias, ¿sí? De formar familias. Ellos tengan el recurso espiritual, ¿verdad? El conocimiento de la palabra. No solo que sean congregantes, amado hermano, no solo que sean congregantes, sino que sean congregantes activos, congregantes comprometidos, para poder tener la capacidad de formar familias en el futuro. Y yo espero que mi corona sea lo suficientemente agradable, buena, para beneficio de mis propios hijos, de mis nietos, de mis bisnietos y de toda mi descendencia. Porque llegará el momento en el que no estemos y tendremos que haber dejado un legado para darle continuidad a esto, a la vida del creyente, a la vida cristiana, que es una vida apasionada, es una vida comprometida. Aquí no hay jubilación, aquí no hay retiro, aquí es permanente. 2 cosas tienen que suceder. Una es que dejemos de vivir y la otra, que el Señor venga. Eso es lo único que puede determinar el fin de nuestro trabajo. De otra manera, tú y yo no podríamos pensar, bueno, pues vamos a ser creyentes, estuvo muy bueno, ¿verdad? Salimos del problema, salimos de la dificultad y nos replegamos. Seguimos yendo a la congregación, está excelente, el ambiente es muy bueno, es un ambiente muy sano. Y ser creyente en la congregación, a mi manera de pensar, es lo más fácil que puede haber.
Lo complicado es cuando tú y yo no estemos y nuestros hijos tengan que salir y sostener su fe allá afuera en un mundo sutilmente muy agresivo, sutilmente muy seductor para la maldad y para el pecado. Y cuando ya no estemos, tendremos que haber dejado un legado para que nuestra familia se pudiese sostener. Me llama la atención en el principio, en la Biblia, cómo Dios le habla a dos hombres, ¿sí? Dos hombres comprometidos con su descendencia, dos hombres comprometidos con el legado que quieren dejar, ¿sí? Y quiero que me acompañes primeramente, ¿sí?, a Génesis capítulo 6, versículo 9. Yo todavía traigo mi Biblia de carne y hueso, dice mi hijo. Bien por las Biblias electrónicas, pero les decía yo a algunos hermanos hace unas semanas atrás en la congregación, en la iglesia, ¿sí?, si tú tienes tu Biblia, y muchos decían, sí, les digo, pero es que hay algo que es tu Biblia, es tu posesión. Yo tengo mi Biblia y en mi casa hay muchas Biblias, pero esta está en el escritorio y se pudo haber quedado en el escritorio, se pudo haber quedado en la mesa, se pudo haber quedado en un buró y es intocable, porque esta es la mía. Hay muchas en casa, pero esta es la mía. Sí. Yo creo que tú debes de tener la tuya, tu posesión, la tuya. Terminamos y un joven se acerca y me dice, no tengo Biblia, pastor. Le digo, ay, denle una Biblia a este joven porque quiere tener su posesión, ¿sí?, quiere tener su Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 9, dice la palabra, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Dice la palabra en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé, esta es su descendencia de Noé. Esto es lo que Noé va a dejar, este es su legado. Nuestros hijos son un legado, indudablemente son un legado, pero hay que ver, ¿verdad?, un buen legado o un mal legado, ¿sí? Y dice la segunda parte del versículo 9, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice, era perfecto en sus generaciones. Noé era perfecto con respecto al trato que tenía con su descendencia. Eso es lo que quiere decir que era perfecto. Era justo y era perfecto con respecto a sus generaciones. Era un hombre preocupado y ocupado con su descendencia, para su descendencia. Era un hombre que tenía muy claro que el mundo estaba lleno de maldad y que él tenía que hacer lo posible por dejar una descendencia firme que tuviera comunión con Dios. Amado hermano, para este tiempo, el tiempo de no hay idolatría, no hay cultos distintos, simplemente hay maldad. No hay ley que se quebrante en este momento, no hay una ley escrita todavía, pero hay maldad. Sí, y dice la palabra que Noé era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era un hombre ocupado con respecto a lo que tiene que ver con su descendencia. Quiero leerte también otro versículo, sí. Versículo 13 del mismo capítulo. Dice de la siguiente forma, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es un hombre ocupado en su descendencia. Es un hombre que tiene la visión de que tiene que dejar a sus hijos establecidos en el camino correcto. Tiene que trabajar en ello. Y el versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he aquí he decidido el fin de todo ser. Es Dios hablándole a Noé y diciéndole, esto es lo que voy a hacer.
Esto es lo que va a continuar. Esto es lo que va a suceder. He decidido, dice Dios. He tomado una decisión y se la voy a decir a Noé. Le voy a decir a Noé lo que va a suceder. Noé, recuerda, es un hombre ocupado en sus generaciones. Tiene un trato perfecto con sus generaciones. Tenemos el caso de otro hombre también. Génesis capítulo 18. Versículo 17. Génesis 18, 17. Fíjate cómo dice, me agrada este versículo. Dice, y Jehová dijo, ¿sí? Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, le ocultaré yo a Abraham lo que procede, le voy a ocultar yo a Abraham lo que sigue. Y el siguiente versículo dice de la siguiente forma: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Me agrada el siguiente versículo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo no le puedo ocultar a Abraham lo que procede, lo que sigue, porque yo sé que Abraham es un hombre ocupado, y aún él no estando, sus hijos fueron enseñados para obedecer el camino de Dios. Qué agradable es esto. Qué agradable es ver que Dios se da cuenta cuando tú, como padre, como madre, como padres de familia, somos personas ocupadas en la formación de nuestros hijos. Y tenemos claro, ¿verdad?, que nuestros hijos tienen que estar fortalecidos, encaminados, enseñados, capacitados, adiestrados para continuar en este camino. Y Dios le habla a Noé y le dice: esto es lo que sigue. Eres perfecto en tus generaciones y te voy a mostrar qué es lo que sigue. De la misma forma hace Dios con Abraham. Dice: le ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. No, no se lo puedo ocultar. Esto lo tiene que saber Abraham. Porque yo sé, dice Dios, que aún no estando Abraham, él dejó la orden de que continuaran en el camino de la rectitud y de la justicia. Y entonces Dios procede con estos dos hombres a mostrarles qué es lo que sigue. ¿Cuánta incertidumbre hay hoy en día en los padres de familia? ¿Cuánta incertidumbre con respecto a todo lo que vemos en el mundo, verdad? ¿A qué escuela lo mandaré? ¿Cómo irá a estar la economía? ¿Cómo irá a estar la sociedad? Y venimos arrastrando esas palabras, y es que los tiempos se van a poner cada vez más difíciles. Antes no era así, antes era más fácil. Pero ahora los tiempos son más delicados, son más violentos, son más agresivos. Y la educación que la escuela da, pues no va a ser la que yo quisiera que mi hijo recibiera. Y estás en lo cierto. La economía, el mundo, estás en lo cierto. La sociedad es muy difícil, estás en lo cierto. Todo eso es una verdad. Pero vemos a Noé perfecto en sus generaciones. Y vemos al patriarca Abraham, ¿sí?, dejando esta orden: porque yo sé, dice el versículo 9, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. A sus hijos y a su casa se refiere a su descendencia. Porque hoy en día hay tanta incertidumbre de qué es lo que va a suceder mañana. Y yo creo que estos hombres, Noé tenía esa inquietud también. Los tiempos en los que Noé viviera eran tiempos sumamente
violentos, malos, maldad en extremo. Pero dice la palabra, perfecto en sus generaciones, ocupado en ese trabajo. Y dice Dios, le ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. No se lo puedo ocultar porque es un hombre que está ocupado en enseñarle a su gente a caminar en la justicia, en la rectitud. Porque en aquellos tiempos, como en los días de hoy, había mucha incertidumbre. Dice un versículo que me agrada, lo voy a parafrasear. Soy muy malo para memorizar versículos, pero te voy a decir como Jesús decía, escrito está. Así decía el maestro, escrito está, ocupo la que el maestro ocupaba, escrito está. Dice, nunca pienses que los tiempos pasados fueron mejores, porque el que piensa de esa forma, dice la Biblia, piensa ligeramente. O sea, pensar que el tiempo pasado fue mejor que este, lo único que me hace pensar es que se está evadiendo la responsabilidad de tu presente. Llegar a pensar que aquel tiempo era mejor es evadir la responsabilidad de tu tiempo presente, nada más. Le pregunté una vez a mi abuela, tiene 94 años ahorita, y le digo, abuela, ¿es cierto que antes amarraban los perros con longaniza y era tanta la abundancia que no se la comían? Dice, no, nunca fue cierto eso. Desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido de la misma manera. Pero ahora dice, la comunicación es tan fluida que ahora nos enteramos de lo que sucede en cualquier lugar. Nunca fue fácil, dice, nunca fue fácil. Nunca fue fácil, siempre fue complicado. Y la Biblia nos dice, nos enseña, no pienses que el tiempo pasado fue mejor, porque estás pensando a la ligera. Y eso es lo que me lleva a pensar que cuando yo pienso, es que mi papá la tuvo más fácil, es que mi abuelo la tuvo más fácil, lo que estoy haciendo es que simplemente estoy evadiendo mi presente, mi responsabilidad que a mí me toca. Eso es lo único que realmente estoy haciendo. O llegar a pensar, Dios lo arreglará todo en el futuro. Es evadir también mi responsabilidad. Todo está en manos de Dios y Dios sabe lo que hace, claro que sí. Pero Dios hace lo sobrenatural. Dios hace lo que tú no puedes hacer. Yo hago lo natural y Él lo sobrenatural. Así es como funciona. Así es como funciona. Sí. Noé es un hombre perfecto, dicen sus generaciones. Abraham es un hombre que dejó la ordenanza. Dice, yo sé que él mandará a sus hijos y a toda su familia. Yo le he dicho a mis hijos, pase lo que pase, aquí tienen que permanecer. Pase lo que pase allá afuera, porque estando en casa tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien. ¿Sabes? Muchos nos preguntamos, ¿cómo le hicieron esos hombres? ¿Cómo le hicieron? O sea, ¿cuál fue el día a día para poder hacer eso? ¿Cuál fue el día a día? ¿Cómo le hicieron? ¿Sí? ¿Cuál es la forma y la fórmula para poder sostenerse? Y vamos a hablar un poco de Noé. ¿Sabes? Cuando Dios le habla a Noé, Noé tiene aproximadamente, si no mal recuerdo, 500 años de edad. ¿Sí? Génesis 5:32, ¿sí? Tenía 500 años, dice. Y más adelante Dios le habla. Y para este momento en el que Dios le habla, se entiende que ya están sus hijos con él. Y empiezan a hacer este trabajo, aproximadamente 100 años de trabajo para construir un arca. ¿Sabes? Si tú y yo, cuando nos hablan del arca, bueno, por lo menos yo pensaba siempre en un barco. Pero la palabra arca es un cofre, es un baúl, no es un barco. A mí me pasaba así, el arca, y me imaginaba yo un barco enorme, un transatlántico, algo así. Pero no, es un baúl, es un cofre. Y indagando un poco, es un lugar donde se atesora.
Es un lugar donde se guarda algo apreciado, algo que tú quieres. Eso es un arca, es un cofre del tesoro, vamos a llamarlo así. Y a Noé le toma 100 años y a él y a su familia 100 años construir un lugar donde su familia va a estar a salvo. Si tú y yo como padres de familia, cuando digo padres me refiero a esposo, a esposa, no me refiero únicamente al género masculino, me refiero a padres de familia, tenemos incertidumbre de qué es lo que va a suceder cuando no estemos. Tenemos que hacer un trabajo, tenemos que tener un arca, un cofre del tesoro donde guardar a nuestra familia. Está por demás explicar qué representa el arca, representa a Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro guardador. Él es el que nos resguarda, Él nos protege. Y Dios le dice a Noé, vas a construir un arca, un cofre del tesoro enorme, grande, suficiente, con toda la provisión, con todo lo que se necesita. ¿Sabes para qué? Para flotar en medio de un mundo lleno de maldad. Para flotar en medio del pecado, de la dificultad, de la maldad, de la adversidad, con toda la provisión ahí guardada en este cofre del tesoro, con todo lo que se necesita ahí adentro, para no poner un pie afuera y ir a buscar lo que cree uno que le hace falta a uno. Pero si tu familia, si tú estás en Cristo guardado ahí, no hay necesidad. Tu arca va a flotar en medio del mundo de la adversidad. Y Noé es un claro ejemplo de que se puede construir un lugar donde se puede flotar sobre la dificultad. Pero le tomó 100 años aproximadamente. ¿Cómo le hizo? Si no era carpintero, bueno, no se dice que fuese carpintero. Imagínate, para cortar, aserrar, es un trabajo enorme, enorme. ¿Cuántos machucones se pudo haber dado? ¿No has pensado cuántas veces se machucó un dedo? ¿Cuántas veces se cortó? ¿Cuántas veces se lastimó? Se machucó, pero ahí estuvo hasta terminar este trabajo. ¿Y cómo le hizo para el día a día? ¿Cómo le hizo para hacer esto? Para lograr el propósito. Sí. Definitivamente Noé es un hombre que tiene una comunión con Dios. Caminó Noé con Dios, dice la palabra. Una comunión, una intimidad. Lo mismo con Abraham. Hombres de comunión con Dios. Definitivamente eso es esencial, diría yo. Y hombres ocupados y preocupados en su descendencia, en su familia. Y Dios les dice, esto es lo que sigue. Y Dios les muestra, esto es lo que va a suceder. Y tú y yo debemos de ser claros en saber qué es lo que va a suceder. ¿Tú ves hacia dónde va el mundo? Tienes que saber hacia dónde va. Sí, tienes que saber hacia dónde va. Te voy a platicar algo aquí rápido así. Antes de que existiera el petróleo, la gasolina, nadie tenía necesidad de petróleo y de gasolina, nadie. Querosene o aceite de ballena, nadie. Se descubre el petróleo y se dan cuenta que hay mucho petróleo y hay que crear necesidad de petróleo. Viene la revolución industrial, se crean los autos y hoy en día todo el mundo tiene necesidad de petróleo. El mundo así es. El mundo te crea una necesidad que antes no tenías y él mismo te vende la cura. Tú tienes que saber, yo tengo que saber hacia dónde va el mundo. Todo lo que vemos ahorita es algo que el mismo sistema crea y alienta, incentiva
para que en algún momento se levante un hombre y diga: yo tengo la solución de todos sus problemas. Y es para allá, para donde va el mundo. Y nuestros hijos tienen que estar avisados, enseñados, capacitados, adiestrados para poder hacerle frente a esa situación, porque se va a crear una necesidad. Y si no tenemos la visión clara, no porque Dios no nos la quiera dar, sino porque nosotros no nos ocupamos en ella, corremos el riesgo de que nuestra descendencia se vaya tras esa necesidad que cree tener. Quiero que me acompañes ahora a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. 17. Hebreos 11, versículo 17. ¿Estamos ahí? 11:7, perdón, 11:7. Hebreos 11:7. ¿Estamos? Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el Nuevo Testamento nos enseñan qué fue lo que hizo Noé durante estos 100 años. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿A cuántos Dios los ha advertido? A mí. Ocupa a mi esposa muy regularmente para advertirme las cosas. Ocupa a mis hijos para advertirme. Ocupa a mis hermanos en la fe para advertirme. Ocupa a mi pastor. Y a veces no nos damos cuenta que al compartirle algo a un hermano, hablarle a algo a un hermano, Dios nos ocupa y le estamos advirtiendo las cosas. Es maravilloso tener siempre el oído espiritual listo para recepcionar lo que Dios quiere decirte. Yo creo que Dios nos advierte muchas cosas constantemente, pero a veces nuestro oído no está tan afinado y pasamos por alto las advertencias. Dice la palabra: por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, sí, cosas que aún no acontecían, dice: con temor preparó el arca. Dos cosas: con temor y preparación. Con temor preparó el arca. 120 años le duró este temor. 120 años le duró esta preparación. Con temor preparó el arca. Temor me habla de muchas cosas. Temor me habla de respeto, de reverencia, de santidad, de vivir correctamente. Temor de la presencia constante de Dios. Mucho creyente, no mucha gente, mucho creyente se pregunta: ¿cómo hago para vivir una vida de santidad? Pues estate consciente siempre que donde quiera que estés, ahí está Dios. Donde quiera que estés, ahí está Dios. Y dice la palabra: con temor. ¿Qué tiempo le duró a Abraham este temor? El tiempo que trabajó para construir el arca. El tiempo en que la barca flotó. Sí. Temor, reverencia, respeto, santidad. Sí. Dice la palabra: con temor preparó. Trabajo. Un trabajo con temor. Un trabajo con respeto. Un trabajo con santidad. Yo creo que Hebreos nos enseña qué fue lo que hizo Noé durante este tiempo para poder construir el arca. Temor.
reverencia, respeto, honestidad, sinceridad. Eso representa la palabra temor. Preparó, trabajo, constancia. ¿Cuántos sabemos que nuestros hijos nos demandan un trabajo diario? ¿Cuántos sabemos que nuestra familia demanda un trabajo diario, completo, 24/7, ¿verdad? Los 365 días del año. Yo no puedo dejar de ser padre, no puedo dejar de ser esposo. Siempre tengo que estar ahí, preparando, adiestrando, capacitando. Siempre. ¿Cómo? Con temor, con reverencia, con santidad, preparando un lugar, preparando una atmósfera donde mi familia va a estar segura. Preparando un cofre. Temor y trabajo, preparación, constancia, servicio. No podemos ser creyentes únicamente. En la iglesia con los hermanos que estoy en el cuerpo ministerial decimos, es que se distingue entre un simpatizante y un creyente. Se distingue entre alguien que simpatiza únicamente con el evangelio y entre un creyente que está comprometido con la palabra, que está comprometido con la iglesia, que está comprometido con sus hermanos, que está comprometido con Dios. Ese es un creyente que vive 24/7 como un creyente, que no descansa, que no claudica, que en su trabajo, en su escuela, en su negocio, donde quiera que esté, aplica el temor y aplica el trabajo constante. ¿Sabes? Creo que es lo que necesitamos hoy en día para sostenernos: temor, respeto, humildad, reverencia por las cosas del Señor, por la iglesia, por la palabra. Enseñarle a nuestros hijos que es ser un verdadero creyente, construir ese lugar, construir un arca donde tú puedas guardar ese tesoro. Imagínate un cofre de ese tamaño flotando ahí y una familia segura adentro. Y Noé es el claro ejemplo de que se puede, de que se puede. Hermano, es que cuando mi hijo va a la escuela, eso no es excusa. Es que cuando voy al trabajo, eso no es excusa. Es que cuando vengo por la calle, eso no es excusa. Con temor y trabajo constante. Con temor y con trabajo constante. Con temor preparó el arca, dice la palabra. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sabes? ¿Crees tú que en algún momento Dios piense con respecto a ti como pensó con Noé, como pensó con Abraham? ¿Cómo no le voy a mostrar a ese hombre lo que va a suceder, lo que va a proceder? Siendo que es un hombre ocupado con su familia en construir un lugar donde su familia se salve. ¿Cómo no le voy a mostrar? Y cuando Dios te muestra algo, decía hace un rato el pastor, Dios habla, Dios ruge. Claro, todos los días habla, todos los días Dios nos muestra lo que va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a suceder, de qué manera va a suceder. Y eso aleja de mi vida la incertidumbre de manera total. De manera total. Porque Dios me muestra a través de su palabra qué es lo que sigue. Y cuando alguien te muestra qué es lo que sigue, la incertidumbre huye de tu vida. No hay incertidumbre en tu vida, hay seguridad. Hay seguridad, hay certeza. Óyelo bien, hay certeza. Cuando Dios te muestra lo que va a suceder, hay certeza. Noé tenía la certeza de que cada clavo, cada tabla, cada calafateada que le daba al arca era algo certero, era algo seguro. No había ninguna duda en de servirá esto, no servirá, cumplirá su propósito, no lo cumplirá. Había certeza en cada cosa que hacía. Conocí a un hombre que en una ocasión uno de sus hijos llegó en estado inconveniente a su casa y le preguntó a este hombre: ¿por qué vienes así? Es que mis amigos de la escuela, que no sé qué. ¿Sabes qué hizo este hombre? Al otro día fue a la escuela de su hijo y le dijo a la encargada, a la tutora: vengo a dar de baja a mi hijo. Señor, piénselo bien, ¿por qué lo va a hacer?
porque llegó en estado inconveniente y dice que aquí sus compañeros. Pero mire que aquí, que la escuela, y que dice, yo sé que mi hijo no tiene el carácter para sostenerse y de nada me sirve que sea un licenciado, un abogado, si va a tener un vicio, porque no le va a servir ni para él, ni para su familia, ni a la sociedad. Lo saco de la escuela. Lo sacó de la escuela. Dice, yo sé, yo conozco a mi hijo y sé que no tiene el carácter para sostenerse en esto. Prefiero sacarlo de la escuela, porque puede llegar a ser profesionista quizás, pero no le va a servir ni para él mismo, ni a su familia, ni a la sociedad. Y dijo este hombre, ¿para qué quiero un profesionista con un vicio? Lo saco de la escuela. Oiga, ¿y usted qué? Somos cristianos. Y así es como procedemos. Tajante, tajante con el pecado. No debe de ser. No te digo que hagas eso. Este hombre expresó muy claramente, es que mi hijo no tiene la capacidad, no tiene el carácter. Sí. Hoy el chamaco le sirve en la iglesia. Toca, predica. ¿Dónde funciona mejor? Le habla a sus amigos, que tiene por ciertos muy pocos, pero le habla a sus amigos que pudo haber hecho a lo largo de su juventud. No toma, no fuma, está formando su familia. Buscó su novia y su novia se convenció del evangelio. Se formó rápido esta familia. Ahora ella va a la iglesia, ella canta los cantos, está feliz la muchacha ahí. Y yo digo, cuánta razón, no para gloria de ese hombre, sino para gloria de Dios, porque Dios le mostró lo que tenía que hacer y lo hizo. Porque Dios le mostró lo que tenía que hacer y lo hizo. Y si tú tienes incertidumbre hoy en día de qué es lo que va a suceder, yo te doy un consejo, quita la incertidumbre de ahí, porque Dios te ha mostrado qué es lo que sigue. Y en tu vida y en mi vida no tendría por qué haber incertidumbre de qué va a suceder cuando yo no esté. Tendría que haber una total seguridad. Porque Dios nos ha mostrado, Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha mostrado qué es lo que sigue, hacia dónde va el mundo. Y tú tienes que encaminar a tus hijos, a tu familia, con esa información. ¿Estás de acuerdo con eso? Dos cosas quiero que aprendamos en esta mañana. Primero, tú y yo tenemos que ser hombres ocupados con nuestra familia. Ocupados en serio. Ocupados en serio, viendo, estando al pendiente de nuestra descendencia y dándole la formación que necesita. Esto es formación, amado hermano. Esto no es un lugar en el que pues a mis hijos les tocó nacer en el evangelio y que no, esto es formación. Esto es estilo de vida. Si esto no es estilo de vida, entonces solo se vuelve en una filosofía, en una manera distinta de pensar, pero esto es estilo de vida. Y yo y mis hijos y los hijos después de mis hijos tienen que tener estilo de vida creyente. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la maldad, tienen que tener estilo de vida de un creyente. Definitivamente. No tendría por qué haber incertidumbre. Si Dios te ha mostrado, no tendría por qué haberla. Yo creo que como padre de familia, como mamá, en algún momento esa incertidumbre ha asaltado tu vida y te has puesto a pensar, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a suceder cuando yo no esté? Cuando yo no les diga, cuando no esté yo para decirles hagan esto, hagan aquello, vayan para allá, vayan para qué va a suceder. No tendría por qué haber esa incertidumbre en ti. Porque Dios nos ha mostrado qué es lo que sigue y tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Ponte de pie, amado hermano.
¿Sabes? Me agrada lo que Dios dice. Le dice a Abraham: le he de ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo Abraham un hombre ocupado en estas cosas, siendo Abraham una persona como es. Sabes, la Biblia nos enseña que Abraham tenía una comunión muy íntima con Dios, y la Biblia nos enseña también que Noé era un hombre de comunión con Dios. Tú y yo debemos de ser padres de familia sin ninguna incertidumbre con respecto a lo que va a suceder el día de mañana, sino todo lo contrario, con una completa seguridad. Y tú deberías animar a tus hijos y no ser así: no, hijo, el día de mañana esto va a estar más complicado y más difícil. Imagínate qué le estás enseñando a tus hijos. Cuando tú les dices: no, hijo, el tiempo se va a poner más violento, más difícil, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Pero si tú le dices: hijo, Dios nos ha mostrado lo que va a suceder, y tú y yo tenemos una seguridad de que vamos a estar bien siempre y cuando obedezcamos a papá y hagamos lo que papá quiere que hagamos, vamos a estar bien. Y no le tengas temor a la maldad, a la economía, a la sociedad, al sistema, sino todo lo contrario. Vive una vida en libertad, sin ninguna incertidumbre, sino con una completa seguridad de que habitas en el arca. Sabes, el arca es un lugar donde se guarda un tesoro. Dios diseña un lugar donde se guarda un tesoro. Tú y yo valemos porque la sangre de Cristo está en nuestra vida. Eso es el valor agregado. Eso es nuestro valor agregado. Y Dios diseña un plan, un lugar donde guardar ese tesoro. Es la iglesia, amado hermano. La iglesia, la familia. Y cuando tú les hables a tus hijos del futuro, tienes que hablarles con certeza y con seguridad. Hijos míos, no se preocupen, porque estamos con Dios y vamos a hacer lo que Dios dice que se tiene que hacer, y van a estar bien. Papá, pero el mundo es complicado. Van a estar bien. Es para ti, Señor, es tu palabra. La honra y la gloria es tuya, Señor. Y en las familias cristianas no tendría que haber ninguna incertidumbre. Una seguridad plena, total. Sonriéndole a la dificultad, a la adversidad, a lo que el mundo quiera hacer. Tú vas a decir: estoy en el arca, papá está conmigo, hijos. Flotemos en medio de este mundo lleno de maldad. ¿Sabes? Dice que por la fe, Noé. La fe no es negar la existencia del problema, No. Hay gente que dice: no sucede nada, y aunque las cosas estén sucediendo, y cree que esa es fe. Eso no es fe. Fe no es negar la existencia del problema. Fe es saber que hay un problema. Fe es saber que hay una dificultad. Yo no niego la existencia de lo que sucede allá afuera. Es real, totalmente real, totalmente peligroso, desalmado, seductor. Esa es una realidad. Pero mi fe me lleva a saber que si yo y mi familia estamos en el arca, no va a suceder nada. Eso definitivamente es fe. Y cuando tú dices: estamos clavando, estamos echando la brea, estamos yendo a cortar árboles, traerlos y a cerrarlos, y poner una tabla más, y poner un clavo más, y ir por brea y calafatear, estás haciendo lo que tienes que hacer. No es un trabajo fácil. Es un trabajo que requiere temor, que requiere santidad y que requiere ocupación completa. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que, si la incertidumbre ha saltado a nuestra vida como padres, que se vaya, porque hemos confiado en el Señor? Que le hablemos a nuestros hijos con poder y con autoridad, y les hagamos sentir seguridad a nuestros hijos. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Si aún no has formado tu familia, si eres un joven que aún no está en eso, puedes hacerlo también. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre.
Yo sé, Señor, que tú nos has mostrado lo que sigue, lo que procede, hacia dónde va el mundo, Señor. Pero confiamos en tu palabra. No hay ninguna incertidumbre en nuestro interior, Señor. No ministraremos duda, ni incertidumbre, ni inseguridad sobre la vida de nuestros hijos, Señor. Aun cuando no estemos, Padre, yo sé que ellos seguirán caminando en tu palabra, en tu obediencia, Señor. Y tendrán la capacidad, el carácter, la formación y la templanza, Señor, para flotar en medio de este mundo de dificultad. Padre, capacita la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de las familias que ya están formadas como las que en el futuro se formarán, Padre. Gracias por esa arca, gracias por ese cofre del tesoro que resguarda nuestras vidas. Definitivamente en ti hay seguridad. En ti, Señor, no hay ninguna duda, no hay ninguna incertidumbre, Señor. Todo es claro cuando yo obedezco tu palabra. Todo es claro, Señor, cuando yo pongo atención a lo que tú has mandado, Señor. Y esa claridad de tu palabra, Señor, erradica de mí la incertidumbre, la inseguridad y me hace vivir en libertad, Señor. Me hace vivir en plenitud, me hace vivir con gozo, Señor, aún en medio de estas dificultades, Señor. Vivo tranquilo porque estoy en el arca, flotando en medio de la adversidad. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu nos capacite, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.